segunda dosis queremos hablar de una persona bastante desconocida, pero que a partir de ahora va a ser conocida. Para hablar de esta persona tenemos, ya lo están viendo ustedes en pantalla, Alejandro Entrembasaguas, compañero del debate, que ha publicado una noticia que tiene como protagonista a este hombre. Este hombre es muy desconocido. Si les digo que se llama David Sánchez, pues pensarán que es un español más de tantos, pero la coincidencia con el apellido del presidente del gobierno no es casual, sino que es su hermano, es el único hermano de Pedro Sánchez Castejón. El presidente está de presentación de un nuevo libro en el que por primera vez habla de su vida familiar y pues nos habla de este único hermano que él tiene, que se ha convertido, como digo, a través de un reportaje del debate también en protagonista. Creo que para él será más disgusto el reportaje del debate que lo que cuente el presidente en su libro, desde luego. Y lo que cuentan nuestros compañeros del debate es, bueno, que él, que se dedica al mundo de la música, trabaja para una asociación que recibe fondos europeos, los famosos fondos Next Generation, para promocionar la música en el ámbito rural, en este caso en la provincia de Badajoz, pero esto que dicho así parece que no tiene mucha relación. Si vemos la letra pequeña y vemos las interconexiones que hay, resulta más curioso de lo que parece. ¿No es así, Alejandro? Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, lo habéis explicado muy bien. Este hombre es un absoluto desconocido. También, aparte de porque su apellido es muy común, que es Sánchez, es porque él usa otro nombre, él usa un nombre artístico, él siempre se presenta bajo el seudónimo David Azagra, lo que complica aún más poder relacionarlo con el presidente del gobierno, ¿no? Este hombre fue muy polémica una contratación que hubo en el año 2017 porque lo contrató la Diputación de Badajoz, donde gobierna el PSOE desde hace varias legislaturas. Y básicamente lo que hizo la Diputación en manos de los socialistas fue crear una plaza ad hoc para este hombre, a la que en teoría se pudieron presentar varios candidatos y de hecho se presentaron, pero misteriosamente, a pesar de que él era el que menos preparación académica tenía en comparación con el resto de candidatos, fue a él al que se le adjudicó la plaza. La plaza se adjudicó sin que se llevara a cabo la toma de decisión por ningún tribunal, que suele ser lo habitual en este tipo de convocatorias públicas, sino se resolvió en una entrevista personal que hubo en el despacho de una diputada provincial del PSOE en la Diputación de Badajoz, ¿no? Y a partir de ahí, el hermano de Sánchez, que gran parte de su vida había vivido en el extranjero, pasó una larga temporada en San Petersburgo, en Rusia, donde estuvo dirigiendo una pequeña orquesta, pues pasó a tener una nueva vida en Badajoz. La contratación de la Diputación de Badajoz coincidió además en el tiempo con, con la toma por parte de Sánchez de la Secretaría General del PSOE en el año 2017. Hay que recordar que Sánchez llegó a la Secretaría General, tuvo que dimitir y luego volvió. Pues en ese segundo viaje fue cuando la Diputación de Badajoz contrató al hermano. Y lo que hoy hemos contado en el debate en exclusiva es que la oficina musical pública que dirige el hermano de Sánchez dentro de la Diputación de Badajoz está recibiendo desde hace unos pocos meses fondos europeos. Y nosotros en concreto mencionamos dos cuestiones. En primer lugar, desvelamos el acuerdo que el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha firmado con la oficina del hermano de Sánchez para la transferencia de estos fondos europeos. Y luego hablamos de un primer pago que ya se ha llevado a cabo, en concreto de 128.000 euros, para financiar la representación de una ópera de un solo pase que ha tenido lugar hace escasos unos días. Entrando un poco en lo que podemos, bueno, podemos calificarlo de dedazo, porque si no se sacó a concurso esta plaza, hay que decir que por desgracia en las diputaciones provinciales esto es muy habitual. Yo que vengo de León, uno de los dedazos más célebres fue el de la asesina de Isabel Carrasco, que luego, después de un dedazo, acabó asesinando a la mujer que la colocó, a la expresidenta Isabel Carrasco. Todo el mundo lo recordará. Como digo, por desgracia, eso está a la orden del día, pero vosotros contáis en vuestro reportaje un detalle, que es que bueno, dieron todas las condiciones para que ese puesto, bueno, parecía que tenía el nombre y apellidos directamente de David Sánchez para que pudiera acceder a todo esto, ¿no? Es decir, dieron las condiciones que cumplía precisamente esta persona y entonces, bueno, en fin, esto es algo que por desgracia, como decimos, hace mucho. Pero más allá de esto, habláis de, bueno, de este dinero, cifráis 128.000 euros, si no me equivoco,
de los fondos Next Generation, que bueno, los tiene que autorizar. Recordemos que es el dinero para la recuperación que ha hecho la Unión Europea después de la pandemia del COVID. Esto lo tiene que autorizar el número 2 del Ministerio de Cultura, que en ese momento era Víctor Francos, y al frente del ministerio Y estaba lo sigue siendo. Miquel Iceta, Y ¿no? lo sigue siendo porque el nuevo ministro todavía no ha hecho cambios y sigue siendo el número 2 del ministerio, presidente del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Víctor Francos. Además, era un contrato que estaba blindado con una cláusula de confidencialidad que impedía revelar el importe precisamente de esas transferencias, ¿no? Y nosotros hemos obtenido la documentación y la hemos publicado, ¿no? Pero era un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Al hermano de Pedro Sánchez se le hace a medida una plaza que en teoría sí que se saca a concurso, se presentan varias personas y que se le adjudica a él en medio de una polémica muy fuerte. De hecho, cuando se le contrata en el año 2017, hasta Podemos, que en aquel momento tenía representación en Badajoz, pidió explicaciones sobre este asunto y fue algo que verdaderamente conmocionó a Badajoz, porque se interpretó como un dedazo en la sin justificación aparente, porque tenía otros candidatos, tenía competidores que estaban mejor preparados que él, ¿no? Él, durante el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, lleva una vida muy tranquila en Badajoz. A lo largo de esta semana continuaremos publicando en el debate nuevos episodios sobre qué es exactamente lo que está haciendo en Badajoz, y básicamente la oficina que dirige, que se llama Ópera Joven, que es la que está recibiendo los fondos europeos, se encarga de organizar óperas de un solo pase. Habitualmente suele hacer una ópera al año y a organizar teatris, cursillos de música, en fin, pues unas cuestiones que son bastante difíciles de justificar que reciban presupuestos tan altos, porque dan una rentabilidad verdaderamente muy baja. Bueno, por hacer un poco de abogado del diablo, supongo que esto ocurre como en otras zonas, que es lo que se pretende es un poco acercar la alta cultura al mundo rural, que en ocasiones, bueno, lo tiene muy difícil para asistir, entiendo, al pase pues de una ópera, como puede pasar en grandes ciudades como aquí en Madrid. Pero más allá de todo esto, nos comentabas la vida que lleva el hermano del presidente en Badajoz. Es una vida muy discreta, apenas se sabe nada de él. Entiendo que esto es por voluntad propia, de decidir, bueno, tengo este puesto de trabajo, pero intento tener el perfil más bajo posible. ¿Sabemos si él tiene alguna militancia política reconocida? Bueno, por la información que nosotros tenemos en el debate, no está afiliado al Partido Socialista, ni hemos encontrado ninguna manifestación de él en redes sociales apoyando abiertamente a su hermano, ni al gobierno, ni criticando tampoco a la oposición, ¿no? A partir de ahí sí que hemos descubierto que él tiene una gran relación de amistad con Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, que es socialista, y esa relación solo se puede entender porque es su jefe directo y porque es la persona a la que alguien encarga la creación de esa plaza y la persona que acaba adjudicando esa contratación, le acaba eligiendo a él para recibir esa plaza. Y es también, como hemos publicado en el documento que hoy hemos revelado en el periódico, la persona que firma la recepción de las ayudas de los fondos europeos y que posteriormente se las transfiere a la oficina que dirige el hermano de Sánchez, ¿no? Por lo tanto, él no tiene ninguna militancia pública, por decirlo de alguna manera, pero allí en Badajoz él lleva una vida muy tranquila, sí que se relaciona con este hombre, con Miguel Ángel Gallardo, pero básicamente porque es su jefe, ¿no? Y sí que llama la atención que acabara aterrizando en Badajoz, ¿no? Es una persona que ha vivido grandes temporadas fuera de España y aterriza en Badajoz en medio de un mar de dudas, de una fuerte polémica, y nadie ha vuelto a saber nada de él, ¿no? De ahí el interés nuestro en el periódico por contar exactamente qué es lo que está haciendo este hombre que cobra dinero público. Claro, ¿sabéis si bajo el nombre de David Zazagra, que es el nombre artístico que utiliza el hermano del presidente, ¿sabéis si tenía bueno, un conocido prestigio en el mundo de la música clásica? No, por lo menos aquí en España no lo tiene. Nosotros en el periódico hemos contactado con expertos con expertos en crítica de óperas, precisamente para averiguar si el presupuesto que se le estaba asignando a esta ópera de los fondos europeos era mucho, poco, estaba dentro de mercado, y también aprovechamos para preguntarle sobre la reputación del hermano de Sánchez. El hermano de Sánchez en España, en el ámbito musical, es un hombre totalmente desconocido. Es director de orquesta,
pero ha pasado largas temporadas en el extranjero. Aquí no se le conoce absolutamente por nada. Entiendo. Decía yo al principio de nuestra charla que coincide esta exclusiva que publicáis con otra publicación, en este caso el nuevo libro del presidente del gobierno, donde por primera vez habla de, bueno, de personas de su ámbito familiar, incluido su hermano David. Entiendo que esto contrasta un poco con la discreción con la que ha querido llevar y hasta ahora sigue manteniendo este hombre en su vida en Badajoz. Entiendo que además la publicación del libro a vosotros en este sentido os beneficia, ha coincidido perfectamente vuestra exclusiva con la publicación del libro. Supongo que al hermano del presidente gracia ninguna, ¿no? Claro, a lo mejor el hermano ha sentido que su propio hermano le ha puesto en el disparadero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí que es cierto, y además no hay fotografías o vídeos en las que aparezca David Sánchez apoyando a su hermano en algún mitin político, no las hay, a diferencia de que sí que las hay de sus padres o de su propia mujer, de Begoña. Aunque bueno, ahora recuerdo en la investidura de Sánchez, el hermano sí que estuvo en el Congreso de los Diputados junto a Begoña, a la mujer de Sánchez, y a la madre de Sánchez, estuvo presenciando la investidura. Es Fíjate, a cierto, todo pero eso a nos partir pasó de ahí desapercibido, ¿eh? a A todo todos eso pasó nos escapó. desapercibido, pero hay fotografías. Hay fotografías del hermano en el Congreso presenciando el tema, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cuestión, que es que no es la primera vez que ve la luz algún escándalo sobre algún familiar de Pedro Sánchez. La mujer de Pedro Sánchez está en los Mm. titulares continuamente porque también su carrera profesional ha ido ascendiendo y además de manera meteórica conforme su marido pues, llegó a la Secretaría General y luego posteriormente accedió a la presidencia del gobierno. Pero es que con los padres de Sánchez ha pasado exactamente lo mismo. Yo publiqué cuando estaba en Oquidiario y ahora en el debate hemos seguido con la historia el famoso caso Playboy, es decir, la fábrica de plásticos de los padres de Sánchez que en plena pandemia recibieron casi 1 millón de euros en ayudas COVID del Ministerio de Economía y luego las posteriores publicaciones. Yo recuerdo aquí en el periódico hace unos meses publicamos que el padre de Sánchez está condenado por un accidente laboral que hubo en la famosa fábrica de plásticos porque una trabajadora casi pierde una mano. Le hicieron una inspección y por lo visto el tipo tenía allí maquinaria que hacía años que no pasaba controles de seguridad. Es decir, que no es la primera vez que la familia, el entorno familiar de Sánchez sale en prensa por algún tema polémico y ya os adelanto que lo que hoy hemos desvelado en el debate del hermano de Sánchez es solo para abrir boca porque hay mucho más. Yo creo que la Diputación de Badajoz ha aprovechado el segundo o tercer plano en el que está el hermano de Sánchez en Badajoz para hacer y deshacer aprovechando que él era una persona que no llamaba la atención, ¿no? Pero bueno, hoy hemos contado el tema de lo de los fondos europeos, que no es una cosa menor en medio de la situación que vive en estos momentos España, ¿no? Y sobre todo porque nosotros en el debate hemos investigado si otras oficinas musicales dependientes de diputaciones provinciales recibían fondos europeos. Y no hemos encontrado que eso sea así. Claro, la verdad es que estaba pensando que estamos acostumbrados, bueno, en el caso de Begoña, estamos acostumbrados porque las mujeres de los presidentes, bueno, aunque en España no es una república, suelen tener cierto protagonismo las mujeres de los presidentes y es verdad, como dices, que en este caso la mujer del señor Sánchez ha protagonizado muchos titulares, también otros familiares. Del hermano, como bien dices, bueno, de hecho, como nos acabas de decir, que estaba en la tribuna del Congreso el día que toma posesión como presidente del gobierno y nadie reparamos en su figura para nada. Nos anuncias que vais a seguir publicando. Entiendo que tiene lo que vais a publicar, sigue teniendo como protagonista a David Sánchez, ¿no? Sí, él sigue siendo el protagonista. Claro, nosotros en el debate hemos viajado allí, hemos viajado a Badajoz, hemos estado varios días, hemos hecho una investigación de campo en la que hemos estado investigando exactamente qué es lo que hace la oficina, en qué consiste el trabajo del hermano de Sánchez, cuánto dinero recibe esa oficina, qué es lo que se hace detalladamente con ese dinero y nos hemos encontrado con grandes sorpresas que vamos a ir desvelando. Caray. ¿Y habéis hablado con él? Pues no, ha sido muy difícil haber podido localizarle porque es una persona que coincidiendo con la pandemia pidió teletrabajar
y como consecuencia de eso, pues el teletrabajo le sigue durando y no es sencillo encontrarle en la Diputación, que es donde en teoría tiene su puesto de trabajo, por lo tanto ha sido imposible contactar con él. Y con personas de su entorno. Él lleva una vida muy solitaria allí en Badajoz, por lo Entiendo, tanto, en absoluto. entiendo. Estaremos muy atentos, Alejandro, a lo que sigáis publicando en el debate. Me temo que ahora esa discreción que tenía el señor David Sánchez, por desgracia para él, ya no será tanta. Recordemos que no solo, insisto, no solo habéis publicado vosotros estas exclusivas, sino que, bueno, su propio hermano, el presidente del gobierno, habla por primera vez abiertamente de su entorno familiar, no solo de su hermano, pero en concreto nos ha llamado más la atención el hermano porque era más desconocido y porque ha coincidido en el tiempo con estas exclusivas que ya amenazáis con que van a seguir, así que estaremos atentos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros.